Aún no me lo puedo creer, de cómo hemos logrado obtener esos metales y hierros tan fácilmente. Yo tampoco lo sé, pero, para la próxima, no te comprometas en nada con nadie, porque solo se aprovechan que nos podemos teletransportar. Padre, no es necesario que me lo vuelvas a decir, porque yo ya lo he vivido en persona, pero esta vez lo estoy haciendo porque le tengo mucho respeto a Jimena. Mira hijo, yo entiendo que tú eres muy amable con Jimena, y con los demás, pero Jimena es 2 años mayor que tú, y ella tiene asuntos y problemas, y no quiero que te involucres en esas cosas. Yo solo le quiero ayudar a Jimena, porque ella me ha ayudado en muchas tareas del colegio, y de una forma quiero agradecerle. No te preocupes hijo, no eres el único que pasó por eso. Oye papá, ¿por qué últimamente le paras hablando a Jimena, si antes casi nunca hablaban? Porque ella también me ha ayudado en varias cosas, aparte, ¿por qué me preguntas eso? Pobrecito esta persona, por no ver en dónde caminaba en medianoche. Solo esperamos que no esté muerto. No es de preocuparse tanto, porque de aquí mismo, puedo ver que está respirando correctamente. Solo lo medio extraño, es porque tiene esa máscara en la cara. ¿Acaso será un delincuente, o un bromista? Puedes que tengas razón, pero ahora no es momento de pensar en eso, y mejor esperemos que esté bien, porque no queremos problemas. Ahora que lo veo bien, esta persona tiene una piel muy pálida y verdosa, y me trae sospechas que quién puede ser este sujeto.
Maldición. Me duele mucho la cabeza. No me esperaba esa habilidad. Ahora eres mío. Malditos. Esto no se va a quedar así. Parece que no lograste ganarnos, a pesar de tus propias ventajas, pero ahora, serás descubierto para ver quién diablos eres. Ya lograron quitarme la máscara. Ahora sí, ya están contentos de verme otra vez, cabrones. Y yo que pensaba que ustedes ya se habían extinguido para siempre, pero ahora veo que no es así. Es obvio que no. Solo estábamos observando lo que estaban haciendo, para atacarles mientras ustedes están distraídos, de que nosotros ya no existimos. Oh no. Eso no quería decirles. Ya no te hagas el vivo, mi estimado, tú mismo te delataste solo. Maldición, justo a mí, me tenía que pasar. Pero por favor, no me maten aún, no quiero morir todavía. Quiero seguir viviendo, por favor. No te preocupes, solo por esta ocasión, voy a tener piedad de ti, y te voy a dejar que te vayas.
¿Es en serio? Realmente muchas gracias por tener piedad de mí, les prometo que no volveré por aquí, nunca más. Todo zombie sabría que esa ley de la piedad no existe entre nosotros, porque somos enemigos y no tenemos planes de cambiar de ideas. No. Espera, por favor, podemos llegar a un acuerdo que nos podría beneficiar. Hola Lanx, ¿cómo estás? ¿Qué hacías corriendo por el pueblo, como si alguien te estuviera persiguiendo? Estaba corriendo como loco, porque estoy llegando tarde a mi colegio. No te preocupes Lanx, estamos en la misma situación, así que yo te ayudaré a llegar. Mira, ya hemos llegado al colegio, así que, sujétate bien, porque vamos a aterrizar. Al parecer, hemos llegado a tiempo al colegio, a pesar de que faltaba 3 minutos, en un inicio. Por cierto, nunca me mencionaste tu nombre, o de dónde me conoces. ¿Cómo te llamas en primer lugar? Bueno, yo me llamo Natsuo, pero mi apodo es Nobol. Yo estoy en el aula de tercer grado de primaria, porque yo actualmente tengo 9 años. Y para tener este tamaño, no es tan creíble. Pero ¿cómo es eso posible? Si pareces de 12 o de 13 años. Creo que soy una raza muy rara. De cómo sé tu nombre, será para otra ocasión, porque ya se me hace tarde para llegar a mi salón, así que nos vemos. Esto es increíble.
Ella sí, me ha impresionado bastante. Aparte, ¿cómo habrá logrado cargarme todo el tiempo que estábamos en el cielo? Buenas noches, señorita, llegando otra vez, a segundos que suene la campana. A pesar que vives cerca, siempre llegas a segundos que suene la campana, y eso no está bien, pero tienes suerte que el profesor no haya llegado aún al salón. Con razón que tus primos me decían que eres una niña muy difícil de educar. Es el papu de los momos tristes. Oye Federico, ¿quién puso esa canción tan ruidosa y insoportable? Creo que fue Ryan, porque está ahí con un arraudo grande, y me dijeron que él le gusta la música fuerte. Está bien, gracias por la información. Federico, una pequeña consulta. ¿Qué le pasó a tu frente para que esté vendado y con una curita en la nariz? Es porque me caí de las escaleras de mi casa, por no prestar atención al suelo. Ok, entiendo la mediocre situación que pasaste. Estos muchachos tienen suerte que el profesor aún no haya llegado al colegio. Ahora que lo dices, ¿dónde estará el profesor en estos momentos? Porque la campana ha sonado hace rato y no aparece. No lo sé, pero supongo que llegará tarde por primera vez. Oye Lester, intenta agarrar el helado que te voy a lanzar, para ver si tienes reflejos. Ya nos cargo la chingada. Porque siempre tienen que ocasionar un accidente en momentos menos esperados.
Yo ya tenía el presentimiento que el profesor les daría un castigo muy fuerte, pero nunca me hubiera imaginado que sería de esta manera. Es en serio, Cecilia, tan rápido, y ya te has cansado de tanto peso. Hacer esas planchas es muy complicado para todos los que no hacen ejercicio, pero todo esto nos terminará beneficiando en algún día. Tú siempre tienes razón, Ryan, pero este castigo debería ser solo para Bonich, porque él es el principal culpable de manchar con helado al profesor. Vamos muchachos, unas 20 más, y ya nos podemos ir al salón, para que pueda descansar, aparte que tengo una noticia para ustedes. Vaya sorpresa, Abigail, ¿en dónde has estado todo este tiempo que estábamos afuera del salón? He ido un rato al salón de mis primas para ver si todo estaba en orden y si no les faltaba algo. Está bien, entiendo. Listo muchachos, ahí no más queda el castigo, ya pueden volver al salón. Ya me parecía bastante tiempo para seguir haciendo estas planchas. Nunca más volveré a tirar cosas a los demás. Espero que nunca más vuelvan a hacer desastres en el salón para evitar los problemas. A ver, por favor, hagan silencio, o no voy a poder comenzar con la noticia importante que les voy a decir. Pero qué tan importante será esa noticia que nos va a dar el profesor. Veo que están murmurando bastante. Bueno ya, tranquilos, ya les voy a contar la noticia. Espero que todos estén preparados para escuchar esto. Porque hoy no habrá clases, pero ahora nos vamos a dedicar a escoger a un representante para que pueda dirigir al salón. Y para eso, todos vamos a hacer votaciones, porque cada uno ya se conocen entre ustedes. Así que, escojan bien a la persona que quieran que represente al salón. Porque él será el representante durante los próximos 3 años. Después, que ya hayan escogido a alguien, me dirán el por qué lo escogieron. Una pregunta, profesor. ¿Y si no conocemos a nadie? Lo que quería preguntar es que sí, ya podemos comenzar con las votaciones. Respondiendo tu pregunta, es que sí, ya pueden comenzar las votaciones.
escoger a alguien para que represente al salón entero. ¿A quien podría considerar como alguien responsable para que pueda ser el representante? ¿Ya sabes a quién vas a escoger como representante? Lo tengo más que asegurado de quién va a ser. No necesito pensarlo mucho para escoger. Yo también, opino lo mismo. Esto es más fácil que comer a chinas calientes. Ya les he dejado mucho tiempo para que piensen. A la cuenta de 3, todos vamos a decir a quién hemos escogido como representante del salón. A la cuenta de 3. 2. 1. Ahora sí, pueden decir a quién escogieron. Escogemos a Lance. Oigan, ¿pero por qué a mí me eligen como representante? Bueno, no es necesario que justifiquen el por qué lo eligieron. Pero que fue Jimena, porque vienes de esa manera. Porque decidí que ya era hora de cambiarme de apariencia. Entiendo, pero ¿por qué estás en este lugar si tú no estudias aquí? Como hoy no tengo clases, decidí en recoger a Federico para darle una sorpresa. A pesar que falta poco, pero aún sigue en clases. Entonces, esperaré hasta que suena la campana. Me impresiona lo tranquilo que se volvió este bosque después de que los zombies se extinguieron. Estoy muy indeciso en ir a la Antártida, porque me estoy exponiendo al peligro ambiental que tiene. Pero para ser honesto, eso no me importa mucho. Ey, espera. ¿Y esa nutriente de dónde ha salido? Hace tiempo que no veía una por estos lugares.
Buenas noches, mi estimado Lanx.